Buenas tardes, estamos otra vez transmitiendo desde Maracaibo, Venezuela. Quien le habla su pastor Wilson Meléndez desde el Ministerio de Abundancia Mundial. Hoy te venimos a traer una palabra que va a transformar tu vida. ¿Y por qué digo que va a transformar tu vida? Porque ha tenido mucho contratiempo y en estos últimos tiempos ha repercutido sobre mucha gente. Mucha gente está padeciendo de lo que hoy vamos a hablar y es necesario que hoy seamos libres de eso que hoy voy a hablar. ¿Y de qué vamos a hablar? De el miedo. Le titulé la enseñanza: no dejes que el miedo te controle. Desde el inicio, desde el principio, Dios estableció patrones o protocolos para que nosotros nos mantuviéramos en la vida y aún pudiéramos salir bien de todo lo que el Padre Celestial nos había delegado. Sin embargo, por dejarnos llevar, o por dejarse llevar, mejor dicho, Adán en aquel entonces, por una voz que no era la de Dios, fue errando en el blanco y aún salió de ese plano, de ese sistema o de ese plan de Dios, que era de estar todo el tiempo bien señoreando sobre todas las especies de la tierra, sobre todo lo que estaba planificado ya en la tierra, y entró sobre él miedo. Quiero que vayamos a la escritura en el libro de Génesis. Vamos a leer el capítulo 3, porque ahí es donde comienza realmente el miedo. El miedo que mucha gente hoy está padeciendo ahora en esta pandemia que está repercutiendo a nivel mundial, pero que no solamente ha traído un miedo a la enfermedad como tal, sino un miedo a otras cosas. Gente está siendo paranoica, gente está sufriendo de estrés, está sufriendo de insomnio, está sufriendo aún de problemas familiares. ¿Pero por qué? Por causa del miedo. Ahora te voy a explicar de lo que puede hacer el miedo en tu vida, pero es necesario fijar un fundamento y tenemos que ir a la escritura para fijar ese fundamento. Y ese fundamento está en Génesis 3, 9 y 10. Lo leo en la versión lenguaje actual, lo leo con la bendición del Padre Celestial. Pero Dios llamó al hombre, hablando de Adán, y le preguntó: ¿dónde estás? Hoy te pregunta Dios: ¿dónde estás? ¿En qué posición estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué ha entrado en tu vida? Y le dice, y le responde el hombre contestó y dice: oí tu voz en el jardín y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso corrí a esconderme. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor bendito, que tú estás permitiendo que podamos llegar a cada hogar por medio de esta vía, por medio de esta transmisión, para llevar una palabra que traiga liberación, una palabra que traiga transformación y una palabra que te acerque más al plan divino tuyo, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, está todo en el control de tu Santo Espíritu, está todo en el control de Jesús de Nazaret. Y hoy, Padre bendito, hoy se va a establecer lo que tú habías dicho desde antes de la fundación del mundo. No permita, Señor bendito, que hable una palabra que no sea la que tú quieras que yo dé, Padre bendito, y que todas las personas que hoy me están escuchando, Padre, a través de este medio, a través de esta transmisión, puedan recibir no solamente una palabra que transforme su vida, sino que venga cambio, venga liberación, Señor bendito, y traiga una transformación para que cada uno de los que me están escuchando entren en el plan divino tuyo, en el plan que ha transformado generaciones y que tú quieres, Padre bendito, que siga transformando generaciones. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Te estaba hablando de que en este tiempo de encierro, en este tiempo donde mucha gente está confinada a sus hogares, lejos de haber traído una bendición por estar cerca del núcleo familiar, cerca de la gente, que tenemos tiempo para orar, buscar del Señor, ha traído muchos problemas. ¿Y por qué ha traído muchos problemas? Porque ha generado miedo en gente. Gente está sufriendo de estrés. Gente está siendo manipulada por la depresión. Y digo manipulada porque es un espíritu inmundo que ha traído una mentira a tu mente, a tu vida, porque Dios quiere hacernos libres. Y dice la palabra del Señor que al que el Hijo del Hombre libertare, será verdaderamente libre. Por eso esta tarde yo quiero que abras tus oídos espirituales. Yo quiero
que aún te enfoques en lo que Dios te quiere entregar. Si hubo un error en el principio, en el primer Adán, dice la Escritura que en el postrer Adán, que es Cristo, fue redimido y fue transformado todo, de tal manera que ya nosotros no estamos bajo un protocolo de creación, no estamos un protocolo de aún de la ley, hablando de la ley mosaica o la ley de Moisés, sino que estamos en un sacerdocio nuevo, en un sacerdocio según la orden de Melquisedec, que es rey de Salem, un sacerdocio que es como el sacerdocio de Cristo, que trae libertad, que trae transformación, que trae el plan original de Dios. Aleluya. Yo quiero que allí donde tú estés, tú puedas ver, sentir o aún pensar si en tu vida has estado rodeado de miedo. Y si has estado rodeado de miedo, quiero decirte que eso viene por consecuencia de salir de un plan o de un protocolo que el Padre Celestial estableció sobre tu vida. Cuando nosotros entramos en desobediencia, la desobediencia trae consecuencias. Y una de las consecuencias negativas que trae para todo ser humano o para todo hijo de Dios es que entra un espíritu de miedo. Y el espíritu de miedo te hace correr de las oportunidades, y el espíritu de miedo te hace correr de la bendición, y el espíritu de miedo te hace de que te minimices y no llegues a la posición que Dios estableció sobre tu vida. He hablado la palabra protocolo en varias oportunidades, y ciertamente esa palabra protocolo la utilizamos aún en las congregaciones, la utilizamos aún en la diplomacia para establecer cierto orden y para establecer lineamientos para que todo quede estéticamente bien y quede delante de la vista o de la visión de la gente, que quede excelente. Pero esto va mucho más allá. Cuando hablo de protocolo, cuando Dios estableció protocolo, es establecer una guía para seguir, establecer un lineamiento a seguir. Y si se salía uno de ese lineamiento, iban a venir consecuencias sobre nosotros. Y Adán fue el primero que pasó el protocolo. En la vida yo creo que en alguna oportunidad hemos querido transgredir, hablando en general, ¿no?, de los protocolos. Y vemos aún en la iglesia de Jesucristo que aún gente que va a la iglesia, que es hijo de Dios, violentan los protocolos, aún los protocolos establecidos por los pastores, aún los protocolos establecidos por algún ministerio, y se saltan ese protocolo porque se creen libres, y ciertamente somos libres. Sin embargo, somos libres pero para llevar el protocolo de Dios, el protocolo divino. Si somos hijos de Dios y somos libres, también debemos ser guiados por el Espíritu de Dios, y el que es guiado por el Espíritu de Dios es guiado a toda verdad y a toda justicia. En esta tarde yo te quiero hacer de que internalices de que cuando nosotros nos salimos de los protocolos, del orden, traemos desorden, y el desorden trae vacío, y el vacío trae tinieblas, y las tinieblas traen demonios. Entonces eso es lo que Dios no quiere que acontezca en cada uno. Por eso nos dio un lineamiento a seguir. Si nosotros seguimos ese lineamiento, nos va a ir bien. Adán se lo dijo: sí, puedes comer y disfrutar de todo el jardín, pero hay un árbol que no debes comer, porque de cierta manera, cuando tú comas de ese árbol, de cierta manera morirás. Es decir, si te sales del lineamiento, allí van a venir consecuencias negativas. La palabra protocolo es una regla, según el diccionario, es una regla que guía de qué manera debe realizarse una actividad. Si Dios no ha hecho las cosas al azar, todo lo que ha establecido nuestro Padre Celestial tiene un orden divino. Todo lo que ha establecido nuestro Padre Celestial tiene un horizonte donde ir. Pero para que lleguemos a ese horizonte, a ese norte, a esa meta que el Padre Celestial estableció para nuestra vida, debemos llevar un orden. Si nosotros nos guiamos de aquí para allá, el pueblo de Israel comenzó a divagar por el desierto. Tenía un tiempo establecido para llegar a la tierra prometida, pero por caminar por acá, por allá, ¿qué pasó? Duró más del tiempo que se había establecido. Era en unos días y pasaron muchos años para que llegue la bendición. Hay una bendición preparada para tu vida, pero tú haces que
se aleje el tiempo o se acerque el tiempo, si le estás siguiendo la dirección, la directriz del protocolo establecido por el Padre Celestial. En esta tarde yo quiero que te enfoques en que vas a llegar a tu meta, vas a llegar a tu bendición. Sí, solo sí, te enfocas en la planificación que Dios estableció para ti y seguir cada paso para llegar a la meta que Dios estableció. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cuando no guardamos el protocolo, el orden, viene desorden, viene vacío, viene tinieblas. Y las tinieblas traen consigo un sinfín de demonios, porque los demonios no andan solos. A veces nosotros andamos solitarios y creemos que nos podemos mover de aquí para allá. Nosotros nos debemos mover siempre con la ayuda de nuestro Padre, del Hijo, hablando de Jesús y del Espíritu Santo. Si nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios, no andamos solos. Quiere decir que necesitamos una guía, necesitamos un protocolo para llegar a la meta que el Padre Celestial estableció. Una vez que el enemigo infiltró ese miedo en Adán, hizo que se moviera un plan donde él tenía una bendición ya ganada, un plan donde ya él tenía una autoridad otorgada por el Padre, y perdió esa condición por causa que se dejó llevar por un demonio, por un enemigo que lo que quería era que violentara la directriz y el protocolo que había establecido el Padre Celestial. Y una vez que entra ese demonio y ese demonio que vino a mover todo, el mismo ser humano comenzó en una búsqueda de querer parecerse a Dios o buscar aún más allá de donde Dios no le había dicho. Nosotros tenemos tesoros escondidos que solamente Dios nos los va a revelar en su tiempo. Dice la palabra del Señor que cuando clamamos, Él nos va a responder. Jeremías 33:3 dice que clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No las conocemos de inmediato porque a lo mejor no somos lo suficiente maduros para digerir lo que Dios nos quiere entregar en un momento. Porque si no tenemos madurez para tener una revelación tan grande, entonces cuando llegue esa revelación y no somos maduros, podemos cometer errores y no es lo que Dios quiere. Mira lo que dice Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Es decir, en un tiempo se ha de abrir ese libro y se ha de revelar lo que ahí está escrito. Pero hay cosas que están en el tiempo de Dios y tienes que esperar en Él. Si no esperas en Él, estás violentando una línea, estás violentando un protocolo, estás violentando una ley o un estatuto que estableció el Padre Celestial. ¿Y qué pasa si violentamos lo que Dios nos dijo? Si violentamos, no estamos amando al Dios que nos creó, porque dice la palabra que el que ama a Dios guarde sus mandamientos, guarde su lineamiento, guarde su mandato. Entonces nosotros debemos esperar en Dios, y si esperamos en Dios, Él hará algo poderoso y nos va a entregar en el momento específico lo que Él tiene preparado para nosotros. Dice este mismo texto: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Pero me gusta este mismo texto que está en la traducción lenguaje actual, que dice lo siguiente: y tú, Daniel, no digas nada de esto a nadie. Mantén el libro cerrado hasta que llegue la hora final, pues muchos andarán de un lado a otro queriendo saber más. El hombre quiere saber más allá de lo que Dios le ha confiado, y eso te puede traer error y te puede traer pecado, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Con este fundamento tenemos que ver que el miedo se
infiltró desde el principio, desde la creación, no por causa de Dios, por causa del enemigo. Y el miedo entró y ha hecho mover y ha hecho correr de aquí para allá aún a la humanidad. Hizo correr al primer humano, hizo correr al primer Adán. Adán hablaba con Dios y estaba desnudo y no se había dado cuenta, no tenía un conocimiento para saber que estaba desnudo o no, para hablar con el Padre Celestial. Pero una vez que tiene el conocimiento, esto lo hace ver en la condición que pueda estar. Cuando nosotros nos llenamos del conocimiento de Dios, eso nos hace ver a nosotros mismos que estamos haciendo lo bueno o estamos haciendo todo lo contrario. Esa es la guía para uno seguir caminando. El Espíritu de Dios nos va a redarguir y nos va a hacer saber si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal. Cuando lo estamos haciendo mal, puede venir un espíritu de culpa o puede venir un espíritu de miedo que te hace correr de aquí para allá. Mucha gente en este tiempo está siendo llena por espíritus inmundos de miedo. Y el miedo se puede decir que también viene en la depresión, en el insomnio, porque no hay seguridad del día de mañana, en el estrés, pero todo tiene que ver con el miedo. ¿Será que hoy le puedes decir al miedo: no vas a controlar más mis emociones, no vas a controlar más mi vida, no vas a controlar más todo lo que soy, porque todo lo que soy se lo debo a Él, y a Él le voy a deber estar en la línea de Dios y conseguir las bendiciones que Él tiene preparadas para mí? La palabra miedo, mira lo que significa según el diccionario: es una emoción caracterizada por intensa sensación desagradable, provocada por la percepción, número uno, de peligro, bien sea real o supuesto, presente, futuro o aún pasado. Quiere decir que el miedo te puede estar afectando aún los miedos pasados. Hay miedos que son pequeños o miedos tontos, pero hay miedos que son bien graves. Miedos tontos, pudiéramos decir que le tenemos miedo a una cucaracha. ¿Cuánta gente no está llena de miedo por una cucaracha? Pero ¿cómo entró ese miedo a esa persona? Si nos ponemos a ver, ese miedo entró desde antes. Todo comenzó hace tiempo atrás. ¿Quién hizo que entrara de repente ese espíritu de miedo a esa persona que hoy le tiene miedo a una cucaracha, a un ratón o cualquier otra cosa? Lo que estableció el Padre Celestial, que nosotros no debemos tenerle miedo a los animales, por cuanto Adán iba a señorear y nosotros íbamos a señorear sobre toda la humanidad. Pero al entrar el miedo minimiza a la persona, minimiza la autoridad y pierde el sentido por el cual Dios la creó. Dios creó a la humanidad para que señoreara sobre una cucaracha o sobre cualquier animal. ¿Y por qué le tememos, o alguien le teme a una cucaracha, a un ratón o cualquier otro animal? Porque se invirtieron los papeles por causa de que el miedo entró en Adán y aún sigue en la línea carnal de cada ser humano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero ¿cómo entró? Estábamos hablando de cómo entró. Entró por a lo mejor los padres, a lo mejor la mamá de esa persona. La mamá de esa persona, cuando esa persona estaba niña, vio una cucaracha y gritó. ¿Qué hace el miedo? Hace que se altere la persona, hace que aún tome una posición que no debe y aún salga corriendo del lugar. Cuando el Señor llama a Adán, lo primero que Adán hizo fue salir corriendo porque tuvo miedo, porque se vio desnudo. ¿Se da cuenta? Lo que hace el miedo te mueve. Aún si tú tienes miedo, te mueve de la oportunidad para tú llegar a tu bendición. Hay una bendición preparada para ti. Hay una bendición preparada para cada hijo de Dios. Pero si el miedo te mueve, entonces no vas a ir corriendo en pos de la bendición, sino todo lo contrario. Te desvía del lugar. Aleluya. Hay maldiciones generacionales que han venido por eso, porque
nuestros padres, abuelos le temieron a algo y eso se ha seguido multiplicando. Decía yo hace unos momentos que entró de repente el miedo porque la mamá aquella gritaba y eso se quedó impregnado en la mente de aquel niño o de aquella niña y ahora le teme a una cucaracha. Es decir, perdió su sentido de autoridad. He visto mucha gente que no le tiene miedo a liberar a alguien, pero no ve a una cucaracha. Sale corriendo. Dígame si son de esas voladoras. Sale corriendo. Entonces hay miedo que hay que aprender a sacarlo de nuestra vida y a no dejarlo que controlen nuestra vida ni nuestra mente. La palabra miedo en hebreo es la palabra yaré, que significa temer, atemorizar, espantar o la palabra realmente miedo. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Entró en el inicio. Dice la Biblia que entró en Adán. Toda la humanidad fue contaminada. Ok, pero el postrer Adán vino a desbaratar las obras del diablo y a volver a traer a la humanidad o a toda la creación el plan original de Dios para que la gente volviera a entrar en ese plan de Dios, pero ahora de una manera diferente. Las cosas han cambiado últimamente. El mundo ha cambiado a causa de esta pandemia, a causa de este miedo. Pero así como ha cambiado, Dios también tiene una estrategia, tiene un protocolo de vida para que cada uno de los hijos de Dios tomemos el lineamiento y no nos dejemos amedrentar por lo que está sucediendo alrededor, por lo que está sucediendo a lo mejor en casa, sino que desde hoy vamos a enfrentar a todo lo que se nos está presentando y vamos a salir triunfadores. Porque en Cristo somos más que vencedores. ¿Cómo vencemos el miedo? Le voy a hablar y le voy a dar directrices de cómo Dios está haciendo, no solamente conmigo, con muchos, porque en estos días he atravesado problemas, he atravesado cosas que me pueden haber generado miedo, pero que decido yo quedarme en una posición o correr o levantarme en la autoridad que me ha delegado mi Padre Celestial y decir, no, yo de esta salgo, porque si aún Cristo venció, yo también puedo vencer en Cristo. Aleluya. El pueblo de Israel, si nos vamos a la historia de Goliat, aquel gigante que vino a amedrentar y a sembrar miedo, porque lo primero que hizo Goliat no fue presentarse para destruir. Siendo un gigante pudo venir a destruir todo. Sin embargo, había algo en Goliat, había un miedo en Goliat, que él sabía que el pueblo de Israel tenía algo maravilloso, un Dios maravilloso, y había escuchado de eso y no se atrevió a ir en contra de ellos directamente, sino que primero sembró miedo. Y como le decía que eran como langostas, le decía que el pueblo de Israel eran unos enanos, sin embargo, un hombre llamado